Y con la finalidad de entender cómo todo bien de capital exige un ahorro previo, vamos a seguir el ejemplo clásico que el gran teórico del capital, el maestro de von Mises, Eugenio von Bawerk, desarrolla en su obra clásica Capital und Interest, Capital e Interés. Y él pone el ejemplo de Robinson Crusoe en su isla. Cuando Robinson Crusoe naufraga, y inconsciente, poco a poco, todos visualicemos e imaginemos la escena, se despierta en la playa, su mejilla bañada por las olas y tiritando de frío, enseguida se incorpora y dice, anda, ¿que esto que es un sueño? No, he sobrevivido. Y entonces, prácticamente desnudo, porque tiene todas las ropas rotas, etcétera, se incorpora y anodado, de pie, y empieza a explorar su isla. Y se da cuenta de que tiene posibilidades de sobrevivir. Lo primero que tiene es una necesidad imperiosa de beber, y ve que hay un charco de agua, porque ha llovido por la noche, y con eso calma su sed espantosa. Luego descubre que hay unos cocos, y que en el ejemplo que pone von Bawerk descubre que hay unas zarzas con unas moras apetitosas, y entonces se da cuenta que esa fruta le calma el hambre y puede alimentarse. Claro, cuando lleva Robinson Crusoe una serie de días a esa dieta de agua y moras, él, que es un ser humano dotado de una innata capacidad creativa y empresarial, se da cuenta que está viviendo en una situación enormemente miserable. Dedica todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, al esfuerzo de buscar moras y cogerlas con la mano. No le queda tiempo para ninguna otra cosa, y así a duras penas está calmando su hambre y puede sobrevivir. Entonces se le enciende la bombilla empresarial y se da cuenta de lo siguiente. Fíjense ustedes, el acto creativo del empresario, del ser humano. Piensa, si dispusiera de una vara de madera, un palo largo de madera de 2 metros, podría alcanzar mucho más altura en estos arbustos y dando golpes cosechar 10 veces o 20 veces más de moras, con lo cual podría cosechar las moras que necesito para mantener mi vida en la 10ª parte de tiempo, y el resto del tiempo me quedaría libre y lo podría dedicar a... Y entonces ya se le enciende la bombilla empresarial. ¿A qué lo podría dedicar? A hacerse una choza o cobertizo, porque es que vivo a la intemperie. Incluso veo que hay animales y a lo mejor podría hacer un arco y unas flechas para cazarlos, comer carne y con su piel vestirme. Fíjense, fines que para él tienen un enorme valor, mucho mayor, pero que lamentablemente no puede alcanzar porque dedica todo el tiempo a sobrevivir malamente, cosechando a mano, es decir, con un proceso temporal que conlleva muy poco tiempo, las correspondientes moras. Entonces Robinson Crusoe concibe y dice, ¿cuánto tiempo tardaría yo en hacer la vara de madera? Y piensa, es el acto empresarial, que la vara de madera le llevaría 5 días, y entonces ya empieza a concebir las diferentes etapas que conlleva el periodo de acción. Seleccionar el árbol donde cree que la rama más adecuada está, subirse al mismo y con su peso arrancarla, depurarla de las otras ramas más pequeñas, hojitas, etcétera, darle forma con las manos y una piedra y unas conchas hasta que al final quede preparada. Él calcula que necesita 5 días. Fíjense ustedes, le separa de un futuro que valora mucho más la posibilidad de dedicar mucho tiempo menos a conseguir su alimento y lograr con ello hacer su cobertizo, 5 días, que materializa una serie de etapas intermedias por las que tiene que pasar hasta ya hacer su vara de madera. Entonces el problema es que si tiene que estar 5 días haciendo la vara de madera, ¿cómo come? ¿De qué se alimenta durante esos 5 días? Y aquí todos tenemos que, siguiendo este ejemplo de von Bawerk, entender perfectamente el papel que cumple el ahorro. Porque entonces Robinson Crusoe dice, sin duda alguna, no hay visos de que pueda ser salvado de esta isla, tengo que prosperar y mejorar. Entonces, aunque sea un esfuerzo, aunque sea un gran sacrificio,
aunque sea una disciplina dolorosa, no tengo más remedio que ahorrar. Y hemos definido el ahorro ahora mismo como toda renuncia al consumo inmediato. Y lo que decide Robinson Crusoe es obvio. Decide, durante un periodo de tiempo prolongado, no consumir todas las moras que cosecha a mano, sino una parte de ellas cada día guardarlas en un cestito, pasando hambre. Es decir, decide ahorrar, decide apretarse el cinturón, hasta que haya acumulado en ese cestillo un número de moras suficiente, tal que le permita vivir alimentándose con ellas, sin trabajar, cosechándolas a mano, durante 5 días, que es el periodo de tiempo que estima necesitará para elaborar su vara de madera. Pues bien, el bien de capital consiste en la materialización de cada una de esas etapas intermedias. Conforme voy ahorrando, se va produciendo un incipiente primer bien de capital, que culminará en forma del cestillo lleno de moras. Luego, cuando ya tengo suficientes y dejo de cosechar a mano y me dedico durante 5 días a buscar la rama y hacer la vara de madera, paulatinamente un bien de capital, las moras acumuladas en el cestillo, se irá convirtiendo en otro bien de capital distinto, la vara de madera. Y si tengo éxito empresarial, si he acertado en el proyecto, si no me he equivocado en cuanto al periodo de tiempo y a la selección del árbol, etcétera, transcurrido 5 días, tendré mi vara de madera. ¿Cómo me he alimentado durante esos 5 días? Con cargo al ahorro previo, que consistió en sacrificarme y no comer, Ismael, que se va de clase, comer todos los días aquello que estaba cosechando. ¿Cuál es la diferencia entre el Robinson Crusoe pobre, que cosecha a mano sus moras, y el Robinson Crusoe rico, que tiene una vara de madera? ¿Cuál es la diferencia? Pues precisamente los 5 días de ahorro previo que se han plasmado en la vara de madera, que se han convertido en ese bien de capital, en ese instrumento, porque una vez terminado el proceso de producción de la vara de madera, ya la situación es radicalmente distinta. Dando golpes llega mucho más lejos, cosecha 10 veces más, se alimenta solo trabajando 1 hora y el resto del tiempo ya puede hacer su cobertizo. Fíjense ustedes cómo ha subido el nivel de vida de Robinson Crusoe gracias a haber sacrificado su consumo inmediato, haber ahorrado y haber elaborado bienes de capital. Toda mejora en nuestro nivel de vida requiere un sacrificio previo. Requiere el sacrificio de renunciar al consumo máximo que podríamos lograr a corto plazo. La diferencia entre el Robinson Crusoe pobre y el rico está en que el rico tiene 5 días acumulados en forma de una vara de madera, un bien de capital, que es rico porque le permite lograr mucho más. Y el Robinson Crusoe pobre, que no quiso sacrificarse, que no quiso ahorrar, sigue cosechando a mano sus moras. Claro, transcurrido, imagínense que hubiera habido 2 Robinson Crusoes en la isla, que uno hubiera optado por no sacrificarse. ¿Yo pasar hambre? No. Y el otro sí. Transcurrido un periodo de tiempo veríamos que uno es más rico que el otro. Y a lo mejor el primero tendría envidia. Oye, ¿y cómo tú tienes una choza? ¿Y cómo tú tienes pieles? ¿Y cómo comes carne? Mientras que yo soy pobre. Es la eterna historia de la hormiga y la cigarra. Oye, es que yo me he sacrificado ahorrando, elaborando un bien de capital que me ha permitido alcanzar fines de mucho más valor. Y tú, en cambio, te has quedado en la estacada porque no has querido hacer ese sacrificio previo. Bien, la vara, que es el bien de capital, no es sino una etapa intermedia de un proceso de producción, que se encuentra temporalmente más alejada en el tiempo, concretamente en el ejemplo de von Wavre, que en 5 días, respecto del proceso de producción inmediata de moras consistente en cosecharlas a mano. Lo mismo pasa si diferenciamos una nación rica de una nación pobre. Miren, ¿qué diferencia hay entre Estados Unidos y la India? ¿Es que en la India se trabaja más? ¿Es que en la India se trabaja menos y por eso son más pobres? No, se trabaja igual o más que en Estados Unidos. ¿Es que la India
o si quieren ustedes, Egipto, México, cualquier país, o Haití, ¿tienen menos conocimientos tecnológicos que los americanos o los suizos? No, tienen los mismos. De hecho, los científicos indios y los técnicos indios son los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué puñetas están muertos de hambre en Calcuta en comparación con Suiza o con Estados Unidos? La diferencia entre una nación rica y una nación pobre radica exclusivamente en una cosa, que la nación rica tiene mucho más bienes de capital bien invertidos que la nación pobre. En la India siguen cultivando con 2 vacas y un arador romano, mientras que en Estados Unidos un señor con un tractor y un ordenador hace 1000 veces lo que hace el trabajador indio. Por eso es 1000 veces más productivo, porque uno tiene un tractor y el otro no. Robinson Crusoe tiene la vara y el rico, y el Robinson Crusoe pobre va a mano. Cuando vas a mano y estás muy cerca del consumo, eres muy pobre. Si tienes muchas etapas intermedias, ordenadores, máquinas, tractores, etcétera, puedes multiplicar por 1000, mucho más que 1000 veces la producción y ser mucho más rico. Esa es la diferencia entre un país rico y un país pobre. Entonces, ¿a quién hay que favorecer para ser ricos? ¿Está claro? A los capitalistas. La única manera de salir de la pobreza es fomentar el ahorro, proteger a los capitalistas, establecer un sistema de respeto a la propiedad privada que favorezca la creatividad empresarial y la inversión adecuada de ese ahorro en bienes de capital. Un país que persiga a los que ahorran, a sus capitalistas, es un país condenado a la pobreza. Un país que fomenta el ahorro, el respeto a la propiedad privada y la acumulación de bienes de capital es un país que sale de la pobreza y en pocas generaciones puede llegar a la vanguardia del desarrollo económico. Luego, fíjense ustedes cómo vivimos en un mundo completamente lleno de demagogia. Porque ¿qué es lo que se dice? A ver, venga, votación democrática, vamos a ver. ¿Quién vota por que se suban los sueldos al doble y trabajemos la mitad? Ustedes, si se hace esa votación democrática, ¿cuál creen ustedes que es el resultado? Que sí, todos, 10 veces más y trabajar 10 veces menos. Como tenemos que ser demócratas, vamos a hacer eso. ¿Ustedes creen, si eso se lleva a la práctica, que el país va a ser más rico o va a ser más pobre? Infinitamente más pobre. Es que no se puede organizar un proceso de cooperación social en base al principio democrático. Entonces se destruiría el proceso de cooperación social. Fíjense, por tanto, cómo la demagogia siempre es en perjuicio de aquellos a los que se dice favorecer. Explicaremos dentro de un mes que hay una ley de tendencia en el mercado que lleva a que a cada trabajador se le pague el valor de su aportación al proceso productivo. Claro, un trabajador que trabaja con las manos desnudas o con un arador romano aporta muy poco y por tanto gana muy poco. Es el caso del trabajador indio. Un trabajador que trabaja con ordenadores o que trabaja con un tractor produce muchísimo y por tanto es muy productivo y por tanto gana mucho. La única manera de favorecer a las clases trabajadoras y a los más pobres es dotándoles de bienes de capital ahorrados por los capitalistas, para lo cual es imprescindible, con carácter previo, fomentar el ahorro, proteger a los capitalistas y establecer un sistema institucional que incentive la correcta inversión a largo plazo del ahorro realizado en bienes de capital cada vez más productivos. Esta es la ciencia económica. A partir de ahora tienen ustedes que interpretar el mundo que les rodea justamente de la manera contraria a como normalmente se suele vender, porque si no el mundo sería, si fuera todo un simple voluntarismo o buenismo, se trata de quitar a los ricos para dar a los pobres. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es quitar a los ricos para dar a los pobres, para que todos seamos más ricos. Esto es el triunfo de la filosofía de la cigarra contra la filosofía de la hormiga. Los titulares de todos estos bienes de capital son los capitalistas. Se los expropiamos y se lo damos a todos los trabajadores. Los trabajadores, ¡boom!, lo consumen porque quieren vivir mejor. ¿Y entonces qué pasa? Se comen el capital, desaparecen estas etapas y quedan condenados a la pobreza. La redistribución de la renta genera e induce pobreza.
La riqueza la crea la acumulación de bienes de capital y el ahorro.